Ya está de vuelta tu programa de actualidad y debate más entretenido. Tu opinión nos importa, así es que toma tu lugar en el panel, en @Radio La Clave, y comenta. Es tu combinación clave. ¿Qué tal poder tomarse una deliciosa taza de café durante las mañanas de forma rápida y sin sacrificar calidad? Bueno, gracias a la innovación de Nespresso, esto ahora es posible. Solo hay que encender la máquina, poner la variedad preferida y apretar un botón. Obtendrás un delicioso café con gran cuerpo y delicioso aroma. Nespresso. Brunch familiar en Sheraton Santiago desde este domingo, todos los domingos de 13 a 16 horas. Venga a conocer el brunch familiar de Restaurante El Cid con espumante y bebidas gaseosas ilimitadas, juegos y menú especial para los más pequeños. Brunch familiar en Sheraton Santiago, momentos sabrosos y entretenidos para disfrutar, descuentos para socios Star Club. Más información al 222-335.000 o en sheraton.com/es. Y desde Torino, la capital de la región de Piamonte en Italia, llega Brooksfield, el sello de modernidad de la confección italiana. Encuéntrelo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Información, opinión y debate, solo por la 92.9. Tenemos nuestro panel, un panel que falta una persona, pero ya va a estar. Está Sebastián Sichel de Ciudadanos, Mario Villalobos de Amplitud, ya va a llegar o deberá llegar Fernando Atria, que es el académico de la Universidad de Chile. Hay varios temas, lo de Venezuela, lo que está pasando en la ADC, la comisión mixta, entiendo que aprobó su primer acuerdo esta mañana el proyecto de aborto en 3 causales en su parte inicial. Por lo tanto, yo creo que Sebastián, como ex demócrata cristiano, vi el saludo que se dio con Fuachaín ahí, hermano, se hablan de hermanos, hermano, ¿cómo está? Camarada. Con los jubilados, no, ya no digo camarada, pero son jubilados. Yo me siento jubilado en la S. Claro. Yo me acuerdo que una vez le dije a un amigo mío, ex militante del Partido Comunista, le dije, ustedes tienen una característica, no sé por qué renuncian al partido. ¿Por qué? Me dijo. Pero hombre, tú no hablas de ninguna otra cosa que no sea del partido después de tu renuncia. Todas las referencias son, ya sea para criticar o para aprobar, son básicamente, una vez más, al partido, que han anclado con la cuestión. Hay una cosa, me pasa con la gente de Ciudadanos, que somos ex DC, que al final esta teleserie nos entretiene más que nada, más que el pan con chat. Estamos todo el día hablando y qué ha pasado y qué sabéis. Hay algo ahí como de sentido comunitario con el mundo de la ADC que es muy importante. Pero a mí me quedó más o menos claro que la posición de Fuachaín básicamente es que va a volver Carolina Goich, que va a ejercer esta potestad que le entregaron los diputados de escoger quienes no debieran ir, que no debiera ir va a ser uno. En la estricta lógica, claro, en la estricta lógica, y que de esto, y esa es la parte más si tú quieres, probablemente discutible, va a salir fortalecida Carolina Goich. Eso tiene que ser. Yo viendo esto afuera me parece esquizofrénico. Y escuchaba un poco la entrevista de Fuat acá en el sillón y me parecía como esquizofrénico. Cuando uno está adentro, y lo bueno de curarse la enfermedad de no estar adentro, es darte cuenta de lo delirante que es esta conversación en general. Porque primero, es como si todos los males de la democracia cristiana se encarnizaran en Ricardo Rincón, como como Mordor, así como donde están todos los malos del sistema instalados y que esto se soluciona matando a Rincón y vuelve toda la democracia cristiana una épica, una mística, la candidatura de Goich flota, salen las hadas por el bosque y todo está bien. Y yo creo que no solo el Rincón es la punta del iceberg, Rincón es parte del problema endémico que tiene la ADC, que no tiene solución, que es la esquizofrenia. Tú se lo preguntaste súper bien y me da risa. Decía, mira, yo lo que he escuchado sistemáticamente en la democracia cristiana es que no comparte el ethos del gobierno. En general, mira, los matices de distintas formas, el Pepo Gregorio dice otra cosa, y que los proyectos de ley no están de acuerdo, o bien no les gusta la forma que se hacen las cosas. Sin embargo, ellos dicen haber sido expulsados de la nueva mayoría. No es que se fueron, es que fueron expulsados. Sin embargo, lo que dicen es que no están de acuerdo con lo que hace la nueva mayoría. Entonces, esquizofrenia 2.
dicen tener una candidatura presidencial mística, épica, que fue dañada por Ricardo Rincón, y la verdad una candidatura presidencial que estaba de la media bien abajo, o sea, una candidatura que no brillaba por sí misma, que no tenía resultados electorales y que de no mediarlo de Ricardo Rincón, había varias fuerzas internas tratando de bajarla en los últimos 2 meses, sistemáticamente, armónicamente, tratando de negociar con la nueva mayoría un pacto parlamentario, a ver si los perdonaban y los dejaban entrar. Sin embargo, ahora parece que la candidatura, insisto, es una hada y una épica, va a bajar de los Santos Ángeles y no tiene nada que ver con lo que pasaba 2 semanas. Esquizofrénico. Y tercera cosa esquizofrénica es una falta de definición respecto a lo que son. Tú le preguntaste por nosotros, por Ciudadanos. Por Ciudadanos, sí. Y dijo lo que nosotros le dijimos, que me pareció muy honesto. Mira, nosotros dijimos pacto instrumental. No, nosotros tenemos un proyecto de centro que tiene estos ribetes, tiene estos márgenes, el ancho de banda llega de usted hasta Evópolis en la cabeza nuestra, y por lo tanto deberíamos trabajar juntos. Y ellos dijeron, no, pacto instrumental, queremos pacto instrumental, entonces no, mucho gusto, que te vaya bien. Sin embargo, este pacto instrumental no es una razón política la que los persigue esto, es para resolver su conflicto interno. No saben muy bien lo que quiere la ADC. No sé si quiere estar en la nueva mayoría, no sé si quiere ser un proyecto de centro, no sé si quiere ser un proyecto de la mayoría. Está claro que no quieren ser. No quieren ser, no quieren ser, pero lo que dicen es que no los quieren. Porque si la nueva mayoría hoy día les ofreciera un pacto parlamentario abierto, con las condiciones que ellos pidan, sin bajar los 2 senadores del Maule, estarían felices. Ojo con eso. Si la razón tiene que ver acá con los cálculos que son valiosos en política, pero parece ser que su identidad no la tiene definida. Por eso es esquizofrénico, porque yo digo, mira, ellos podrían querer estar con nosotros o no, igual de amigos. Ahora, pero no sé bien lo que quieren. Cuéntame una cosa, porque hay varias personas que están preguntando lo mismo. Voy a citar a uno de ellos, a Luis Carreño, que dice, por favor, pregunta si es cierto que Ciudadanos no llegó a acuerdo con la ADC por las exigencias de Ciudadanos. No, pero es verdad. Pero la exigencia no era electoral, y eso era entretenido la conversación, porque llegaron con una planilla. Pues servir esto, fue en mi casa y estuve yo, o sea, no hay de tercero. Entonces, y nosotros dijimos, mira, ¿cuál es la definición? ¿Queremos un pacto de centro y queremos construir una alternativa de centro o no? Y me dijeron, no, queremos un pacto instrumental que vaya a la izquierda ciudadana, el más hasta ustedes, y que rentabilicemos el resultado electoral a partir de esto y que después veamos si esto flota. Y el requisito puesto por nosotros fue bastante honesto. Entonces, mira, no queremos pacto instrumental, como dijo Fuato, o sea, no hay dos versiones de esta historia, no queremos pacto instrumental, nosotros queremos un pacto de centro. Y la conversación salió y dijo, mira, es una decisión que no podemos tomar hoy día, tenemos que cerrar una planilla parlamentaria, conversemos en el futuro entre todos. Así de honesto, o sea, no es que hayamos puesto requisitos electorales, sino que era requisitos de identidad. Y eso, yo fui súper claro el mensaje con ellos y fue adentro. Y se lo dije a ellos, le dije, nosotros no tenemos problema, a mí me encantaría un pacto con la ADC, en la medida que la ADC tenga una vocación de centro y defina que su pacto político de futuro está en el centro. Y yo escucho... Y escucho las dos versiones. Mira, queremos un pacto que no cometer el error histórico, dice Fuat, y dicen otros, de desunir el centro con la izquierda, porque esto le ha dado mayoría con gobernabilidad al país, etcétera. Y yo en el sistema proporcional no creo en eso. Yo creo que aquí va a haber 3 tercios o 4 cuartos, y por lo tanto hay que tener pacto identitario. Y hay una visión estratégica distinta respecto a lo que hay que hacer. Lo que me pasa con la ADC es que me gustaría saber si existe esa visión estratégica distinta. Y como es muy de morir de cristiano, esconde la mugre bajo la alfombra. Lo hablábamos a partir de lo que pasó en la Junta, de que quienes están dando la vocería estos días después, que no es el comando de la Goich. Esconder la mugre bajo la alfombra. Entonces, para no resolver ese conflicto, que me encantaría que lo resolviera, si tiene una vocación que más bien es pactar con un mundo cultural de izquierda, que tiene una visión de Chile, que no solo porque sea de izquierda o derecha, que el Estado es relevante, que el mercado es menos relevante, etcétera, es una visión cultural. O la nuestra, pero no lo sé. Me encantaría poder responderlo. ¿Por qué no están con nosotros? ¿Porque no son de centro? No sé. Podría serlo, pero podría ser que no, que en realidad lo que están maximizando son resultados parlamentarios. Cierro con esto. Yo escribí una columna que después me arrepentí, pero que se llama Sindicatos Parlamentarios Limitados, que creo que la ADC tiene ese dilema. Tiene que resolver su vocación de si en realidad quiere ser un partido que asegure, que pueda hacer gobierno en los próximos años, o en realidad se transforma en un partido parlamentario propiamente tal como el Partido Radical, que tuvo la suerte ahora de Guillé, pero que ya 40 años como un partido parlamentario propiamente tal. Y esos son dos visiones absolutamente distintas. En un lado va a tener que renunciar. Lo mismo pasa con la visión ideológica. O es un partido que refuerza su identidad, no quiero decir de centro como que sí, su identidad más liberal demócrata, con esta visión de que el mercado y el Estado conviven, o tiene una identidad mucho más del mundo cultural de izquierda, en que el Estado es vital, que el Estado provee los bienes. Tiene que definirlo. El que sea, bienvenido, pero alguna de las dos cosas tiene que cortar para que funcione un pacto, o con nosotros. Yo ayer tuve una comida del mundo socialista apoyando a don Jaime Tobá, quien quiero mucho, o pactando con Fernando Atria, pero le pasaría lo mismo, y creo a alguien que viera otro y dice, bueno, ¿quieren lo que nosotros queremos o no quieren lo que nosotros queremos? Si yo fuera alguien como Fernando Atria, y yo creo que tiene la misma duda que yo, no sé. Mario Villalobos, que a todo esto se supone que ustedes son
semisocios. Somos socios y nos entendemos bien, tenemos una mirada súper parecida sobre este tema. Lo conversábamos antes, esto estaba súper entretenido, como sentarse a comer palomitas mirando la teleserie, ¿ya? Porque de verdad ha sido muy entretenido como espectador, ¿ya? Lamentable lo que está pasando, pero es entretenido. Y en el tema de Rincón, yo quiero hacer un alcance porque la situación de Rincón escapa un poco solo a la democracia cristiana. Lo están colocando casi como el hito del partido, y la verdad es que eso es algo bastante transversal. O sea, hoy día no es tolerable en ningún partido llevar gente que tenga causas por violencia intrafamiliar. Y nuestra presidenta Lili Pérez fue la primera que colocó en este aspecto ciertos límites, porque nosotros hace varios meses, y nos criticaron bastante, sobre todo gente que se había ido del partido, ya, porque la Lili Pérez le pidió la renuncia a un vicepresidente porque supimos que tenía 2 causas de violencia intrafamiliar. Y le pidió la renuncia en un momento súper complicado del partido porque se había ido un parlamentario. Estaba muy complicado. Pero a pesar de eso dijo, no, hay que pagar el costo, pero nosotros no podemos tener en nuestra mesa directiva a un dirigente que tenga causas por violencia intrafamiliar. Dicho esto, ¿ya? Lo conversamos también con Sebastián antes de entrar, cómo ha cambiado la política. Porque la nueva mayoría dice que la democracia cristiana está afuera, no quiere hacer pacto con ellos. La EC dice, nos expulsaron, nosotros no nos identificamos con la nueva mayoría, pero es el pacto de gobierno. Y sin embargo, hay una sola subsecretaria que renunció al gobierno. Y los demás... Pero es que ahí hay un punto que yo lo encuentro... Si que hablamos de esquizofrenia, eso sí que es esquizofrénico. ¿Cuál es el discurso de la subsecretaria? La subsecretaria es lo que han hecho en partido por la cuestión con Rincón de violar la libertad de las mujeres y la cuestión de las mujeres, y por lo tanto lo que se ha hecho en mi partido es inaceptable, pero por lo tanto renuncio al gobierno. ¿Y se queda el partido? A ver, yo justamente iba a eso, a hacer ese análisis, porque me pareció que las razones que ella dio eran extrañas. Porque efectivamente lo que debía haber ocurrido es que, no estando en el pacto de gobierno, los ministros de C todos hubiesen salido y dicen, ya no estamos dentro de este pacto, por lo tanto ya no estamos dentro del pacto de sostén de gobierno, y la presidenta le había pedido la renuncia. Si eso ocurría en el pasado, los partidos políticos que no se sentían identificados con la coalición que sostenía políticamente al gobierno, se iban del gobierno, ¿ya? Pero la renuncia, efectivamente la renuncia, a pesar de que fue la única, las razones que dio fueron súper extrañas, no eran lógicas, no eran sostenibles desde el punto de vista lógico. ¿Sabes qué me pasa escuchando a Mario, escuchando lo que dice Fernando? Que pase lo que pase, esto es un camino terminal, y quiero explicar por qué las 2 dimensiones del problema. Porque el problema no es Ricardo Rincón, ya lo dije. No es el problema. Aquí hay una rebelión específica de la base, mi representar la Junta, contra la conducción de Carola Goich o de quien sea. O sea, uno piensa que Carola Goich, pero la Junta se fagocitó en su minuto a Soledad Alvear, a Orrego lo dejó tirado, hoy día la Carola Goich. Hay una forma antropófaga de hacer política porque la Junta se ha transformado en un órgano autónomo que son las bases. Y esas bases tienen ciertas características que vale la pena meterse porque las conozco. Una, son casi todos funcionarios de gobierno. Por lo tanto, cualquier decisión que ponga en riesgo esta estabilidad o esta esquizofrenia que les permite estar en el gobierno y estar afuera, era muy riesgosa. Por lo tanto, yo creo que esta era la pulseada que se pegaban de verdad. No era defender a Rincón, sino más bien tratar de seguir manteniendo una posibilidad de negociación con la nueva mayoría. Lo segundo que pasa relevante, y por eso digo que aunque no van a caer las hadas cuando suba Carola Goich, a ella no le aprobaron el programa, porque la Junta dijo desconocer lo que ella estaba proponiendo. Que eso pasó bien decolado en la vuelta, pero imagínate. Tú eres el presidente del partido, la conductora y el liderazgo más relevante que te posicionan presidencialmente, y te dicen no confío en lo que usted me está proponiendo. Segunda cosa. ¿No te llama la atención el que los parlamentarios aparezcan hoy día apoyando a la presidenta en una desconexión? Es que yo creo que viene una tercera cosa y eso lo quería decir. Y la tercera cosa es que es crónica de una muerte anunciada. Uno puede saber cómo termina la teleserie esta semana. Carola Goich es ungida, Rincón se baja, sale todo como con estos gestos muy cristianos, como de iglesia saliendo de la misa, y pusimos al Papa Francisco, entonces esto se arregló. Un rito. Un rito. Pero ese rito no soluciona el problema de fondo político que tiene. No, pero ordena un poco pero ordena una semana, porque la rebelión es total, porque esto significa ciertos costos. Por ejemplo, que va a empezar la competencia electoral sin la nueva mayoría, con candidatos, Las Condes, varios que son amigos míos, compitiendo de frente y frontalmente con otros candidatos apoyados o no apoyados por el gobierno. Y por lo tanto con funcionarios públicos que van a encontrar, esto me lo han dicho funcionarios públicos, en el Trigulis, que mi jefe socialista me dice que yo no pudiera moverme por el candidato de la DC al otro lado, ¿qué hago? Entonces va a venir una fricción natural del proceso de campaña que va a friccionar el gobierno. Y esta Junta
es una junta muy gobiernista desde la lógica de las pegas. Se supone que los funcionarios públicos no pueden hacer campaña. Bueno, pero los fines de semana harán igual. Y una cosa más. Y entonces a la Carolina Goich le queda un tiempo muy corto, porque viene una cepa a fines de agosto, mediados de septiembre, o se despegan las encuestas, o esta fricción va a ser tan evidente, porque la Junta, su ADN es retener las pegas del gobierno, la verdad, hasta el 11 de marzo y ojalá hasta el 12. Y por lo tanto la posibilidad de regalarle esta horneada mística, épica, solo le ocurre a aquellos parlamentarios que están seguros de ser electos. Y por eso yo veía la foto ayer y me da risa. ¿Quiénes hablaron? Fachain, Roberto León, Gabriel Silver. Probablemente los que menos problemas tienen para ser electos. Ellos salieron diciendo quiénes estaban detrás del mesón, si uno no los veía. Exactamente aquellos que están en riesgo de su reelección. Porque ellos están mucho más cuidadosos respecto a esta relación. Ya, pero mira, cualquier cosa que suceda, supongamos que Fachain tiene razón. La candidata Carolina Goich vuelve, aplica su potestad, deja fuera a Ricardo Rincón, que va a ser su hermana, que es candidata también, dicho sea paso. Sí, claro. En una de esas pierde dos, en una pierde dos. Los dos se llaman Rincón. O sea, esto es es una situación ya casi... ¿Te acuerdas tú que... Con los Capuletos. ¿Tú te acuerdas que ella dijo hace como 2 semanas, Carolina Goich dijo, esta no es una pelea entre los Goich y los Rincón? Bueno, después tienes un problema que bastante serio con la alianza electoral que se propuso en la Junta. Le pregunté a Fachain si tenía autoridad la presidenta del partido para sancionarla y me dijo, sí, ella podría impedirla, pero no la va a impedir. Y por lo tanto probablemente se va a ir con la Izquierda Ciudadana y el MAS. Lo que es una cosa quebrada internamente. Si es que eventualmente sale de esto y suben las encuestas, yo lo encontraría bien extraordinario, y aplaudo. Pero me da la sensación que es la típica situación donde tú estás en un coro moviendo los labios pero sin cantar, porque tienes que hacer, y con unas ganas locas de estar en otro lado. Y por lo tanto es una cosa muy jodida, que además complica al gobierno. Yo creo que cuando la presidenta de la República ayer junta a sus ministros y a los subsecretarios después de la renuncia de la subsecretaria, debe haber sido para decir, oye, perdón, pero a ver, ¿se quieren ir? O sea, no me goteen esta cuestión. ¿Se quieren ir? Sincero. Cuando quieran, digamos. O sea, ya, la puerta es ancha, sálganse que quieren. Y lo que yo imagino que tiene que haber sucedido para que no pasara eso es que le dijeron, no, nosotros estamos con usted hasta el 11 de marzo. Por lo tanto, volvemos a esta, para usar la palabra tuya, a este punto esquizofrénico donde no se está con la coalición, pero sí se está con el gobierno de la coalición. Mira, lo interesante es que la única experiencia similar que hubo fue la campaña Lavín-Piñera, en que 2 candidatos fueron por la misma coalición, entre comillas, con listas separadas, con 2 grandes diferencias. Primero, no tenían gobierno, por lo tanto esta fricción respecto a las pegas no funcionaba. Y segundo, tenían lista parlamentaria única. Lo que no es creíble para un ciudadano común y corriente, ni para un funcionario del gobierno tampoco, es que 2 candidaturas con 2 listas parlamentarias separadas, con 2 visiones y 2 programas distintos, sigan compartiendo un mismo espacio de gobierno y funcionen. Y no va a funcionar. O sea, le va a hacer mal al gobierno y le va a hacer mal a la identidad de alguno de las dos coaliciones, algunos de los 2 competidores de lista. Por lo tanto, las posibilidades de que esto termine peor de lo que hemos visto hoy día esta teleserie, ese es mi oráculo del día, son mucho más grandes. Aun cuando saliera fortalecida la Carolina Goich, porque creo que el roce y la fricción en los próximos 60 días va a ser peor que este. Muerto Rincón, o como dijo Ascar Gorta, muerta la perra, sacaba la leva. La leva no sacaba la leva sigue ahí. Sigue igual, sigue esa junta viva, sigue los funcionarios de gobiernos vivos, sigue la fricción viva, por lo tanto parece que ser... Pero yo, Sebastián, tú eres más joven que yo, pero de hecho esa frase yo se la escuché a Augusto Pinochet Ugarte cuando transmitió desde el comando de telecomunicaciones en las cintas del golpe, cuando él hace una talla y dice pongan a un avión y que después que se caiga en el mar porque muerta la perra se acaba la leva. Ya, yo estaba citando a Ascar Gorta porque Pinochet no sabía media, pero yo creo que hay otro dicho que en este caso sería tal vez más atingente. Yo no sé exactamente cómo es, pero si lo dejas me muero, si lo sacas me mata. Yo creo que esa es la situación de la DC. Sí, ¿ya? Es verdad. Ahora,
¿Ustedes en Ciudadanos, Sebastián, van a decir a qué candidato apoyan? No. O sea, no, al revés, perdón. Nosotros no tenemos candidato presidencial. Por eso, pero van a decir que por eso y por lo tanto no vamos a apoyar un candidato presidencial. Eso fue una definición tomada. Y tiene que ver con que, salvo, yo quiero decir que en segunda vuelta se den circunstancias extraordinarias, con una conversación que tenemos que tener, que Beatriz Sánchez pase, o sea, pueden haber circunstancias que hagan que tomemos definiciones distintas, pero la decisión, y tuvimos comité político el fin de semana, es que no tenemos candidato. Y que en un sistema proporcional súper relevante, eso es posible. Uno puede ser oposición a los ambos bloques y construir políticas públicas de gobierno, en algunos casos u otros con otros. Ser oposición constructiva, pero es una definición, es una definición tomada que en primera vuelta no tenemos candidato ni vamos a apoyar. Eso significa que cada militante vota como quiere. Exacto. Ahora, esa es la realidad, me gusta hacer los partidos. Sí, la realidad, pero además una definición política de somos minoría y vamos a ser oposición. ¿Cómo lo van a hacer, por ejemplo, para evitar, no sé, pronunciarse por aspectos de los programas de los candidatos que van a ser presentados? Que eso es abierto. O sea, sí, está bien, pero tú dices, mira, está bien, no tengo candidato, pero tú puedes perfectamente deducir quiénes no son tus candidatos. Exacto. ¿Ah? Pero es que, a ver, la obsesión por la identidad es una obsesión muy de fondo nuestra. Entonces, esta identidad requiere que hay ciertos bordes de los cuales no estamos dispuestos a asumir. Hemos sido muy críticos de la posición de Sebastián Piñera respecto al matrimonio igualitario. Y lo hemos dicho y lo hemos enfrentado, o respecto a la posición del aborto tres causales, al menos como definición. Por lo tanto, hay márgenes programáticos que uno puede apoyar o no apoyar. Pero ojo que es súper importante no olvidarse de la lógica del proporcional. El proporcional permite ser oposición. Aquí hay una dinámica muy binominal en que uno es gobierno en todos los casos o es oposición en todos los casos. Yo creo que hay este sistema tiene 4 o 5 fracciones que son formas distintas de ser oposición. Y me acuerdo del caso español con Ciudadanos y el PP. Y yo creo que por ahí va a ir más nuestra posición. Que es una realidad que la DC pareciera todavía no asumir, que efectivamente el cuadro político va a cambiar con el sistema binominal. Y ellos no entienden que no están obligados a mantenerse como sea en la coalición que están. Si se puede cambiar hoy día, perfectamente. Damos la bienvenida a Fernando Atria, que ya se instaló. Hola. Fernando. Hola, ya hablamos un rato de la democracia cristiana, hablamos otro ratito de la democracia cristiana y después un ratito más de la democracia esquizofrenia cristiana. Y la democracia cristiana. Sí, algo venía escuchando por la radio. Oye, bueno, para introducirte en este, nos queda poquito rato antes del primer corte, pero ¿cómo estás viendo tú esto que está ocurriendo? ¿Esto es algo de lo que se puede recuperar un bloque? ¿O esta va a ser de las cosas que los historiadores dentro de 30 años van a decir, mira, en ese día, en ese momento, en ese instante, por esta razón, esta razón y esta razón, se acabó la centroizquierda como coalición de gobierno? Bueno, esa es una buena pregunta, naturalmente. Yo creo que aquí hay una... O sea, este no es un hecho cualquiera, no es simplemente un conflicto más, ya estamos acostumbrados a conflictos en los partidos, pero este no es uno más. Ahora, lo que sí yo creo es que esto es una demostración de que hay algo más profundo que está pasando. Yo creo que uno no puede mirar el problema de la democracia cristiana y tratarlo como si fuera el problema de la democracia cristiana, únicamente. Está bien, es un problema para la democracia cristiana, pero los mismos que dicen miren el espectáculo lamentable que está dando la democracia cristiana son los que antes decían miren el espectáculo lamentable que dio el Partido Socialista, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay algo más profundo, hay un problema con el sistema de partidos. Yo creo que el sistema de partidos al cual estamos acostumbrados es un sistema que está en una condición extraordinariamente feble. Mi impresión es que el periodo que viene para adelante, y no estoy hablando de los meses para la elección, sino los próximos 5 años, yo diría incluyendo la elección presidencial futura, la próxima, o sea, la subsiguiente, va a ser un periodo de fluidez. Yo creo que se van a realinear, se va a producir una reorganización del mapa político. Porque estamos viendo todas estas indicaciones de que el mapa político que tenemos es un mapa político que simplemente ya no tiene vigencia, por así decirla, sociológica. En la sociedad ese es un mapa político que ya no es reconocido, que no existe. Existe en la política institucional, claro, existe en las bancadas, existe en las alineaciones entre gobierno y oposición, más o menos, pero en la sociedad chilena es un mapa que ya no corresponde. Y una de las cuestiones interesantes es cómo llegamos a una situación en la cual tenemos un mapa político que no corresponde a la sociedad. Y yo creo que eso también es una situación que ha sido causada por una institucionalidad política que produce eso.
divorcio entre la política, en el sentido de la política institucional, y la sociedad. Y eso es lo que está haciendo crisis cada vez que hay alguna oportunidad para que haga crisis. Vamos a conversar en un ratito más. Seguimos conversando aquí en el panel, así es que esperen un ratito. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave en la 92.9. Tu opinión nos importa. Hora clave. 9 de la mañana, 59 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Informamos y debatimos de fútbol al estilo de Cónclave Deportivo y Cónclave en la tarde. Análisis, información y opinión con los que saben de fútbol. Cónclave Deportivo, de lunes a viernes de 12 a 15 horas y Cónclave en la tarde, de 20 a 21. 2 horarios, una sola pasión. 92.9. Somos deporte. Somos la clave. ¿Qué es Brooksfield? La mezcla perfecta entre God Save the Queen y Buongiorno, principessa. Brooksfield, el exquisito estilo inglés y la tradición de la confección italiana. Así nació en Torino, Piamonte, hace más de 45 años como una forma de lograr lo mejor de esos dos mundos. El inconfundible estilo británico confeccionado por manos italianas. Brooksfield, encuéntralo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial, despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. De lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Todo lo que hay que saber para empezar bien informado la jornada. Sismo de 5,4 grados Richter con epicentro en Colinas sacudió la zona central durante la madrugada de este día miércoles. Carolina Goich condiciona su candidatura presidencial a que Ricardo Rincón renuncie a su candidatura a senador por O'Higgins. La probabilidad de que un chileno se infecte por lepra es cercana a cero, nos contó Miguel O'Ryan, infectólogo y profesor del Instituto Milenio de Inmunología de la Universidad de Chile, acá en Diario Clave. Diario Clave. Revisión de noticias, datos, servicio y todo lo que necesitas saber para comenzar la jornada bien informado. De lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Solo por la 92.9. Somos información. Somos la clave. Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. ¿Le gustaría tomarse una deliciosa taza de café durante las mañanas de forma rápida y sin sacrificar calidad? Un lungo de las cápsulas Nespresso nunca falla, ya que es una gama ideal para las mañanas, con 6 variedades y que se pueden combinar con leche. Nada como comenzar un café de grano que se puede preparar en segundos, ideal para las mañanas. Nespresso. Fin de semana especial en Sheraton Santiago. Los fines de semana dese un gran gusto y aproveche el paquete especial de fin de semana para descansar, disfrutar y reponer energías por solo 89,000 pesos por persona, IVA incluido. El paquete especial incluye trago de bienvenida, desayuno y late checkout. Fin de semana especial en Sheraton Santiago. Más información al 222-335.000 o en sheraton.com/es. El exquisito estilo inglés y la tradición de la confección italiana, eso es Brooksfield. Encuéntralo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. No le hacemos el quita a ningún tema. Combinación Clave por la 92.9. Hay un tema internacional que
está incidiendo profundamente en la situación política nacional, que es básicamente Venezuela. Tiene su lógica el problema venezolano en sí, pero además es utilizado como una suerte de rasero para que uno determine, a ver, ¿estás con los derechos humanos o no estás con los derechos humanos? ¿Estás con la coalición o no estás con la coalición? ¿Eres demócrata o no eres demócrata? En fin. Y eso tironea probablemente mucho más a la nueva mayoría que evidentemente a la derecha, pero es una cosa bien curiosa, de que las cosas muchas veces no se digan de frente, a pesar de que se han dicho bastante, sino que se digan oblicuamente a través de cómo tú te pronuncias respecto de un tercer país, digamos. ¿Cómo se está viendo eso? Yo lo que quería hacer un alcance respecto al tema de Venezuela es que hay mucha gente que piensa que esto es un problema ideológico y ya no lo es mucho más transversal. Aquí es otro tipo de gobierno que está instalado, que se está tomando el poder en Venezuela, ¿ya? No hay que olvidar que en la embajada chilena en este momento en Caracas, creo que llevan 5 huéspedes que tenemos asilados en la embajada. Sí, y el canciller se ha encargado de decir cada vez que entra uno que si que él pide asilo se le va a otorgar. Se le va a otorgar, lo ha dejado súper claro, ¿ya? Y todo el mundo también sabe que el embajador chileno que está allá en Caracas es bastante, tiene una mirada benevolente con el chavismo, ¿ya? Por lo tanto, queda claro que ya hay un sector importante de gente del chavismo original que no apoya la instalación de gobierno que está intentando hacer Maduro y que más bien pareciera ser que es Diosdado Cabello el que está detrás, ¿ya? Y que lo que hay acá es un tipo de gobierno, como alguien lo ha descrito por ahí, un gobierno más bien relacionado a grupos de poder económico, corrupción definitivamente, más que grupos ideológicos en la inspiración de este movimiento que están haciendo el gobierno actual. Mira, varias cosas. Y lo conecto con lo que decía Fernando, como de las placas tectónicas del sistema político, que tienen que ver con esto, que aquí se hacen evidentes, porque en lo cotidiano cuesta que se hagan evidentes las diferencias en el sistema político por la necesidad de la gobernabilidad, por otras razones, pero si algo dejado en evidencia acá, que esas placas tectónicas se mueven hasta tal punto que uno ve lo que dice Tellier y lo que dice la Fuerza Cristiana y no entiende nada. Otra vez la esquizofrenia. Es como aquí hay visiones distintas respecto incluso a lo que pasa en política internacional y la situación de Venezuela, y me cuesta creer que por lo tanto eso pueda ser un mismo proyecto político. Y eso es súper relevante porque hay un cambio de fondo que está sucediendo y que por lo tanto no está claro en qué lado está cada uno. Después, respecto a Venezuela en particular, yo tengo la sensación que si algo habíamos avanzado, y lo digo de la cultura que yo pertenecía a la concertación, es que estas situaciones eran condenadas universalmente dentro del mundo de la concertación. O sea, uno sentía que si había violación de los derechos humanos, más allá de la mística, la poesía o los propósitos manifestados por un régimen, había condena absoluta, universal y en bloque. Y tengo la sensación que ese es el retroceso respecto a lo que está pasando hoy día, que la situación de, no sé si aguanta mucho más análisis, la situación de Maduro en Venezuela, pero la situación de Maduro es una situación que afecta a los derechos humanos, más allá de la validez y legitimidad del régimen, si es un régimen democrático o no. Por tanto, si esa condena no es universal, estamos marcando diferencias exactamente donde habíamos construido acuerdos gigantescos hasta con gente del mundo de la centro-derecha. Pero parece ser que esos matices son los que están marcando la diferencia hoy día. Y lo tercero, y lo digo aquí como ex demócrata cristiano, como decía Fernando, nunca nos puede dejar hablar de la democracia cristiana. Yo sé, de verdad. Creo que al final del día, estos son los temas que deberían ser relevantes para la identidad del mundo demócrata cristiano. O sea, creo que aquí está los matices de verdad. Sebastián, tienes que cortar el cordón umbilical. Lo que pasa es que lo veo desde afuera y yo digo que hay un mundo cultural representado que quería tener una expresión política y justo no se expresa acá, porque aquí es donde hay tibieza. Lo que sí me ha gustado es ver la solidez del canciller, y esto quiero decirlo, en la posición política que ha tomado. Independiente de la diferencia dentro de la coalición, el canciller ha sido mucho más sólido en general que la misma coalición respecto a la posición que toma con Venezuela. Solidez que no ha tenido Guillé. Exactamente. Fernando Atria, Venezuela. A mí una de las cuestiones que pasa con el caso de Venezuela es que se convierten en como pruebas de la blancura. Entonces la pregunta no es, lo que uno se espera de uno es que uno, mediante la definición que da respecto de lo de Venezuela, la postura que asume de Venezuela, está decidiendo o manifestándose acerca de un montón de otras cosas que pasan en Chile.
¿no? Entonces, en la discusión sobre Venezuela es habitual que la única pregunta, todo se reduzca a ¿es una dictadura o no es una dictadura? Respecto de lo que está pasando en Venezuela, yo creo que la convocatoria a la Asamblea Constituyente es un abuso de poder. Creo que no se justifica, creo que es algo parecido a lo que había hecho el Tribunal Supremo hace un tiempo, que es un gobierno que está entre la espada y la pared y está recurriendo a formas que son inaceptables de mantenerse en el poder. Eso creo que hay que decirlo y bien claramente. Creo que quienes estamos por una Asamblea Constituyente en Chile no tenemos en mente nada parecido a lo que está haciéndose en Venezuela, entre otras cosas porque la finalidad de la Asamblea Constituyente en Venezuela es salvar a un gobierno que está en una situación extrema, y la finalidad de quienes estamos abogando por una Asamblea Constituyente en Chile es una cosa completa y totalmente distinta. Eso creo que hay que decirlo y es importante decirlo. Pero esto de que uno necesita andar juzgando lo que pasa en otros países para demostrar la virtud propia o los compromisos democráticos propios, yo lo encuentro que es un poco fuerza a la caricatura. O sea, yo creo que hay un conflicto agudo en Venezuela, que puede resolverse de la peor manera. O sea, yo creo que esa es la situación. Estamos a puertas de que la cuestión se resuelva de la peor manera. Y no creo que la solución sea que esta condena motivada por la obsesión el requerimiento de llamarlo o no dictadura. Yo habría esperado que de un modo más o menos análogo guardando todas las diferencias, proporciones, etcétera, pero en cuanto al espíritu, de un modo más o menos análogo que lo que hizo Chile en Haití, que fue enfrentarse a una crisis, en ese caso humanitaria, por la vía de liderar o participar de una alianza que intentaba buscar o contribuir a una solución del problema. Que esa hubiera sido la postura que hubiera asumido Chile y que estén asumiendo los países latinoamericanos en el caso de Venezuela. Más que condenar, intentar hacer una contribución a que el problema venezolano, la situación venezolana, no se solucione o no tenga un desenlace como el que pareciera que va a llegar a tener. Y yo creo que esta pulsión, porque todo el que cree en la democracia tiene lo más rápidamente posible que decir que es una dictadura, es de una bien poca contribución a eso. Pero déjame plantear un punto que yo creo que hace... Además, perdón, es completamente oportunista, por supuesto, porque porque con las relaciones con China no se tocan. Lo cual demuestra que el punto es un punto de anotarse un punto político. Déjame plantearte un tema que creo que hace casi imposible el que esto ya a esta altura pueda tener una solución equivalente a la de Haití. Es que cuando tú tienes dos grupos que entran en curso de colisión, un gobierno y una oposición, tú tienes un espacio efectivamente para que en algún momento dado de esa relación pueda generar alguien medie, haya un acuerdo. Cuando las cosas avanzan y escalan, de pronto los dos grupos se sienten en un punto de no retorno y donde el único objetivo creen que debe ser derrotar al otro. Y yo creo que llegaron a ese punto. Por lo tanto, mira, ayer lo decía José Miguel Insulza de televisión, es muy divertido, que decía, pero si ni el Vaticano está ofreciendo mediación, y todos sabemos por qué. Porque el Vaticano solamente ofrece mediación cuando sabe que la puede tener y va a ser un resultado bueno en términos de su imagen. No se ha metido ni el Vaticano a esto, ya porque ya se entendió de que este punto no tiene retorno para ninguno de los dos. La oposición se ha fortalecido y cree que la única solución es derrotar a Maduro, y Maduro cree que la única solución es derrotar a la oposición, y eso desgraciadamente pasa por una escalada de violencia como la que estamos viendo. Lo que pasa es que pudo haber tal vez habido la oportunidad, como decía Fernando, de tener una solución parecida a la de Haití, pero para eso era indispensable porque por lo menos los países lo se hubiesen puesto de acuerdo a la situación que estaba ocurriendo en Venezuela. Y eso no se logró. Por más que lo intentó Almagro, no logró poner de acuerdo a los países que componen la OEA, ni siquiera en el tema de la Carta Democrática. Llegó un minuto en que para él fue inmanejable, no pudieron hacerlo. Y eso era indispensable antes de intentar una intervención como la que se hizo en Haití. Mira, varias cosas diferencia con Fernando, pero la primera y más relevante es que creo que estos son los temas que definen la identidad política. O sea, y sobre todo en el mundo globalizado, pero además desde la visión local. Porque la otra forma es desde la tibieza de decir, mira, no hay por qué
creer que esto es identitario, sino que más bien hay que tomar una posición y no hay que tomar posición o no nos marca si esto es dictadura o democracia. Yo creo que sí, que nos marca. Que creo que en la globalidad chilena a mí me marca mucho mi posición política respecto a la diferencia con entre cómo califica el régimen venezolano o no, porque también me supone ciertas decisiones internas en el futuro. Y lo digo abiertamente, ¿sí? Me gusta escuchártelo en la Asamblea Constituyente porque eso marca una posición. Y es relevante para la posición política que uno toma. Pero no es neutra. No definirse respecto a eso si es neutro, porque si alguien dice, mira, los caminos conductuales a llegar a una Asamblea Constituyente puede ser puro, puede ser cualquiera, como el venezolano, efectivamente siento que hay una diferencia de fondo. Por lo tanto, y vuelvo al tema de dictadura y democracia, sí me es relevante la carta que sacó Revolución Democrática hace 2 o 3 días respecto a la posición política de Venezuela. Y lo es para mí y lo es para varias gente de mi generación de la Universidad Católica que he visto varias polémicas adentro. ¿Por qué es relevante? Porque su posición no es hipócrita, sino que es sincera. Toman una posición respecto al régimen que me diferencia absolutamente respecto a la posición política, no solo sobre Venezuela, sino que yo puedo tomar en Chile respecto al respeto a los derechos humanos y respecto al régimen democrático. Y eso sí es relevante. O sea, creo que al final esto no se trata de purismo y tratar de definirnos por lo que está pasando en Venezuela, sino que al revés. Lo que definimos respecto a Venezuela también tiene que ver con el derrotero que queremos para nuestro país. Y ahí sí siento que se me han marcado unos matices mucho más relevantes que en cosas neutras. No se notan. Y por tanto, bienvenido que sean esas diferencias. O sea, si yo no tengo duda en calificar de dictadura lo de Maduro porque no hay poderes, porque no hay separación clara de poder, etcétera, me gustaría saber si tú la tienes o no la tienes, y eso marca diferencia respecto al futuro. No es baladí dentro de la discusión. Que es un poco lo que pasa con la carta de la Confech. Exactamente. Con la carta de la Confech. O sea, cuando veo las posibilidades, mira, sí, tengo diferencia y me gusta tenerla, no digo que sean mala o buena, pero tengo diferencia como me aproximo a través de la política internacional a los problemas internos de Chile. Bueno, es que esa es parte de la diferencia. Yo diría que es una especie como de metadiferencia, es una diferencia sobre las diferencias. Yo creo que aquí lo que hay son posiciones que se toman respecto de cosas que para lo que nos interesa a nosotros son gratuitas, porque a Chile no le va ni le viene en el sentido de lo que pasa dentro de la política chilena con lo que pasa en Venezuela. Cuando le va o le viene, por eso yo mencionaba el caso de China, ahí la cuestión, la pulsión por definirse es mucho menos importante. Entonces yo creo que pensar que la identidad viene dada por las posiciones que se adoptan respecto de conflictos en los cuales uno no está involucrado, en el sentido de no tiene consecuencias para el día a día de la política, es una manera puramente, por así decirlo, etérea de entender la identidad. La identidad de un grupo político, diría yo, se juega en cuestiones que tienen que ver con las decisiones políticas que se están tomando, ¿no? Yo precisamente no diría que esta es una cuestión, nunca se ha discutido como si fuera purismo, porque el juicio internacional que se toma o las opiniones que se toman respecto de otras realidades de otros países, tienen la verdad como condición que se refiera a esos países que no importan mucho. Por eso es tan fácil adoptar una postura respecto de Corea del Norte, por ejemplo. ¿Qué pasa en Chile? ¿Qué diferencia hace respecto a la reforma educacional, de la reforma constitucional? ¿Qué diferencia respecto de eso hace lo que uno diga respecto a Corea del Norte? Buscar la identidad ahí. Déjame tratar de hilvanar una cosa que sí hace la diferencia. Si tú eres apoyado por uno de los partidos que te apoyan, es un partido que dice que lo que está pasando en Venezuela es un ataque básicamente del imperialismo norteamericano, y tú eres el candidato de esa coalición, eventualmente, aunque tú pienses una cosa totalmente distinta, te estás jugando harto respecto de si lo dices o no lo dices. Por lo tanto, está bien, respecto de Venezuela en una de esas no pasa nada, pero respecto de la alianza que tú tienes con quien está diciendo una cosa como esa, sí te puede pasar. Claro, por eso yo creo que es grave que estas cuestiones se traten como si fueran cuestiones identitarias, porque las cuestiones identitarias, las categorías son extraordinariamente simples, ¿no? O sea, aquí no hay espacio para ver las cuestiones en un grado de complejidad mayor. Yo ya dije cuál era mi opinión sobre la Asamblea Constituyente en el caso del gobierno de Maduro y lo que tiene que ver con lo que estamos nosotros hoy día en Chile diciendo que tiene que ver con la Asamblea Constituyente, que es decir, nada, ¿no? Pero eso no me obliga a decir, mire, todas las minucias, el hecho de que lo que está pasando en Venezuela es un proceso político que tiene un desarrollo y que tiene sus complejidades y que la cuestión no es reducible a arroparse con una bandera y decir yo creo en la democracia, por lo tanto lo llamo dictadura, pero para mí es gratis. Yo creo que eso no es la mejor manera de tratar estas cuestiones. Entonces, lo que yo observo con preocupación, porque yo creo que Mario tiene razón, probablemente, yo escuchaba a Insulza hoy día en la mañana en la radio, ¿no? Insulza decía esto y él conoce esto probablemente mejor que yo.
él decía, esa intervención, no intervención, esa posibilidad de allegar posiciones mediante una participación de otros países, porque el conflicto político está tan polarizado que ya en Venezuela no hay nadie que pueda acercar posiciones. Esa posibilidad existía, decía él, en febrero. Probablemente ya no existe. Entre otras, la pregunta es, ¿por qué no existe? Y yo creo que una de las razones, no creo que sea la cuestión única, pero una de las razones que ha contribuido ha sido que el caso venezolano en muchos casos se ha usado como un test. Mira, yo no quiero saber nada de ti, no quiero ninguna explicación sobre Venezuela. De hecho, cualquier explicación de Venezuela que tú des va a ser sospechosa de tu parte. Lo único que me interesa saber es si tú lo llamas dictadura o no. Y eso, claro, no es la mejor manera en que se hace posible, se hace probable que una fuerza de varios países latinoamericanos, por ejemplo, en el momento oportuno, hubiera tenido el suficiente espacio político para decir, mire, no vamos a saltar a calificaciones caricaturescas apresuradas solamente para poder dar muestras de una identidad que es gratuita. Vamos a hacer un esfuerzo responsable por hacer que este proceso se enriele en una dirección distinta a la que parece que va a tomar. Y los hechos han demostrado que parece que no va a ser posible enrielarlo en una dirección distinta. Mario Villalobos. Yo vuelvo a insistir un poco el tema de la carta de la CONFECH, porque a mí me llama la atención. Comparto con Fernando que efectivamente es un problema que pasa lejos, saquemos el tema de la dictadura, pero hay cosas como la declaración de Revolución Democrática o de la CONFECH que marcan posiciones sobre temas que son más globales. Y el tema que hoy día, que había logrado grandes consensos, como decía Sebastián, tiene que ver con los derechos humanos. En el caso de los estudiantes me llama la atención porque efectivamente acá, cada vez que hay una manifestación de los estudiantes, que las vemos hace muchos años, reclaman por la represión policial que haya un derecho que tienen los estudiantes de manifestarse en la calle, porque eso les ha permitido colocar en la agenda la reforma educacional. Sin embargo, en Venezuela, los muertos son estudiantes en su gran mayoría, niños, jóvenes. El fin de semana hay un niño de 15 años, 17, hay uno de 13 años, ¿ya? Por lo tanto, efectivamente hay temas que escapan a nuestra postura política y debemos ser claros en condenarlos, ¿ya? Y creo que la CONFECH se ha equivocado en ese aspecto, porque ellos tienen que defender los derechos de los estudiantes acá como en cualquier otro lugar del mundo, ¿ya? Entonces llama la atención, lo de Revolución Democrática. Como decía Sebastián, yo creo que eso marca, ajeno a Venezuela, la postura que ellos tienen sobre hechos que pudieron eventualmente ocurrir acá en Chile, ¿ya? Y eso la gente lo nota, si al final la política se constituye en gran parte de señales, y la gente esas señales las capta perfectamente. No, yo no le quiero dar mucho más vuelta porque creo que la diferencia es diametral en la aproximación, ¿no? Yo sí creo que es identitario, lo creo. No creo que es lo único, creo que hay muchas más cosas identitarias, pero finalmente te permiten explorar las posiciones ante potenciales crisis respecto a lo que pasaría en Chile. Y eso es súper relevante. O sea, yo creo que al final, y me ha tocado hartos debates en la universidad estos últimos meses en esto, al final siempre quien quiere matizar la situación termina diciendo esto. No es relevante, lo relevante es porque es una forma de no definirse. Y yo creo que sí requiere definición. A mí me gustaría saberlo. De verdad, si consideras que es una dictadura o una democracia o no, me gustaría saber si las violaciones de derechos humanos... O sea, hay definiciones que son relevantes. Por eso me gusta la posición de la CONFECH. No es que me guste la posición de fondo, sino me gusta que tomen esa definición porque mi aproximación con ellos es absolutamente distinta. Yo no puedo hacer política con ella ni construir un proyecto de futuro con gente de ese mundo porque la aproximación a este tema sí es relevante para mí. Y creo que es relevante para muchos que hemos defendido la democracia. Sebastián, quizás lo más interesante de todo es que impedidos, llamémoslo así, impedidos por nuestras propias incapacidades o intolerancias de decirnos las cosas por nuestro nombre directamente cuando estamos cruzados aquí en la mesa, invocamos... Estoy de acuerdo, una excusa externa para que defina Fernando, eso. Pero ¿qué me pasa, Fernando? O sea, a mí me parece casi increíble que una persona que es incapaz de nombrar a la dictadura de Pinochet, sino solo eso como gobierno militar, pida que se defina... Qué bueno que diga eso. Es que iba a ir a ese punto. Probablemente para mí marca la misma diferencia con alguien de la UDI, por la cual nunca haría política con alguien de la UDI. Que es la misma respuesta. Que en estas definiciones, que sí creo que son las determinantes respecto a las posiciones políticas, cuando no tiene que ver tibieza, me importan las definiciones externas, internas, internacionales, nacionales, respecto al mundo, respecto a la posición global. Y por lo tanto, sí es relevante. Entonces, tampoco le compro a la derecha cuando me dice, mira, en el caso de Venezuela y salen como rasgando vestiduras y después dice, bueno, ¿y qué pasó acá? Y dice, vale exactamente, para mí tiene el mismo peso moral. Si el problema acá es que esto es un dilema ético. Si cómo uno considera un régimen como el de Maduro. Y ese dilema ético se transforma en un dilema político, que no es la posición respecto a Venezuela. No es porque no conozca, porque miro la cosa afuera, no podemos opinar respecto a la política nacional, porque esa fue la tibieza que muchos tuvieron incluso en la crisis de la democracia chilena. Yo creo que al final es al revés. Uno tiene una mirada clara, toma una definición y a partir de eso se juegan las posiciones. Porque si no,
caí en la posición de la UDI, para ser bien duro. Dice, acá soy tibio. No, porque hay que entender, porque hay una cosa especial. Aquí el fue contexto. distinto, Aquí hay un contexto. Claro. Claro. Pero allá, como no conozco, sí me pronuncio. No, me pronuncio respecto a lo de acá, respecto a lo de allá, respecto a lo de China. Tiene que ver con finalmente desde dónde estoy parado. Cuánto estoy disponible para defender siempre, en todo lugar, ciertos principios que yo defiendo en política. Y eso no es un matiz. Tiene que ver con posiciones de fondo respecto a la política. Sí, pues es una posición que descansa en la caricaturización de lo que pasa. Yo creo, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con Mario, yo creo que yo creo que la declaración de la Confechi y la declaración de la Revolución Democrática cometen el mismo error desde el otro lado, ¿no? O sea, también lo miran como una cuestión identitaria, ¿no? Lo que importa no es tratar de entender el problema, lo importante es dar muestras hacia el resto de quién soy yo. Entonces, la verdad es que lo que pasa en Venezuela no me importa, lo único que me importa es lo que tú pienses de mí a partir de lo que yo digo. Y yo creo que esa no es una manera correcta de tratar estas cuestiones. Eso es lo primero. Ahora, segundo, yo creo, esto es lo que yo creo que es una pésima palabra, pero lo que se ha hablado tanto sobre la posverdad, lo que tiene de peculiar la posverdad es la idea de que se arman circuitos en los cuales circula cierta información que no admite ser impugnada con información de afuera. Y entonces da lo mismo que las cosas sean verdad o no, lo que importa es qué es lo que se cree dentro del circuito. No, eso es lo que pasó especialmente en Facebook, en la campaña de Trump, etc. Y yo no puedo dejar de notar lo extraordinariamente difícil que es obtener información fidedigna sobre qué es lo que está pasando en Venezuela. Todavía, hasta donde yo me he podido enterar, no sabemos cuánta gente votó en la elección del domingo. Yo creo que esa es una información relativamente importante. Ni del referéndum anterior, ni este. Entonces, yo creo que Maduro. La violencia represiva tiene que ser condenada. Por lo que uno ve en videos, pero claro, cuánta veracidad hay en esos videos. La violencia evidentemente no es solo de la represión del gobierno, también hay violencia de la oposición y esa también debe ser condenada, ¿no? ¿Es el gobierno de Maduro lo mismo que un gobierno que llega al poder bombardeando el palacio presidencial? No, no es lo mismo hoy día. ¿Es un gobierno que hoy día no está actuando de modo democrático? No lo está haciendo. Así que no es un ejemplo de democracia, ni mucho menos. En ese sentido, debe ser criticado. Es lo de la Asamblea Constituyente. Un uso abusivo de una figura que existe para otras cosas. Sí lo es. El gobierno está intentando zafar de una manera, de una crisis extrema, de una manera que es repudiable, que es reprochable. Sí, todo eso es así. Pero que además, que la cuestión sea, no, mira, todo eso son matices tuyos, todo eso muestran que en el fondo, tú no crees en la democracia. Yo creo que es una manera bien irracional de conducir, que corresponde, una última cosa, que corresponde por lo demás a la manera en que se ha discutido la política en Chile, que ha sido puras caricaturas. Esto de que la nueva mayoría se izquierdizó porque se estatizó, caricaturas, todo caricaturas. Nos estamos acostumbrando a una política que no puede hacer ninguna distinción sofisticada, porque todas las distinciones sofisticadas reflejan que la identidad de uno es una identidad dudosa. No, al revés, Fernando, yo creo que al final el sofismo es exactamente eso. Es plantear que todo lo que el otro expone siempre es una caricatura porque te obliga a definirte. Una pregunta bien sincera, porque tú eres profesor de Derecho Constitucional. Entonces la pregunta ¿es una dictadura o no es una dictadura para ti lo de Venezuela? Porque veo una vuelta y al final en un minuto tiene que calificarlo. Y me parece que trae una vuelta y decís como que todo lo que... Lo que es interesante es que, fíjate, yo te diría, no es lo mismo que un gobierno que llega al poder bombardeando para el Eso origen, ¿no? Eso no califica una dictadura, lo sabemos los dos profesores. Bueno, yo creo que tiene alguna relevancia. Pero no califica una dictadura. Tiene alguna relevancia. B, es un gobierno que hoy día no está actuando democráticamente. Pero a ti eso no te basta. Tú quieres que yo atribuya la palabra. O sea, es la palabra la que te importa. Me interesa tu definición, pero sí o no, es una cosa. Bueno, yo ya te he dado la opinión que yo tengo. No es un gobierno democrático hoy día y por eso merece ser criticado. Y no es lo mismo que un gobierno que llega al poder bombardeando palacios presidenciales. Pero el origen de un gobierno no define efectivamente si es democrático o no. Puede llegar democráticamente y transformarse en una dictadura igual. El origen de verdad que no determina todo lo que pasa, pero hay una diferencia bien grande entre un gobierno que llega al poder derrotando militarmente al enemigo y bombardeando el palacio presidencial y exterminando, y otro que llega al poder mediante elecciones. O sea, está bien, eso no determina todo lo que pasa, es verdad, pero uno no puede ignorar que eso tiene alguna importancia. Okay, no lo ignoramos. Seguimos con la... No, porque no te importa. Da lo mismo todo eso. No, me importa. Lo que me importa es el resultado hoy día y esa es la pregunta. Si no, lo demás es... El resultado hoy día lo que estaba explicando. Como anécdota, un poco para amenizar la conversación, yo tengo muchos amigos venezolanos que están acá huyendo de su país, y me contaba ayer que el gobierno es tan corrupto, que
los que quedan presos, atrapados en las manifestaciones, son los que no son capaces de pagarles a quienes los llevan en las motos arrestados a los cuarteles. Si tienen cómo pagar, chao, no llegan al cuartel nunca. Y efectivamente en Venezuela la vida se hace hasta las 2 de la tarde, porque después de las 2 de la tarde nadie se atreve a salir de su casa. O sea, la descomposición social es completa, es total, es absoluta, y la gente efectivamente lo que está haciendo es intentar hoy día es exclusivamente sobrevivir. Sí, pero te voy a decir una cosa que a riesgo los palos. Por eso digo que no es ideológico. A riesgo los palos. Lo que se está ocurriendo, tiene que haber una cosa algo más en Venezuela, porque si es que efectivamente yo creyera 100% lo que tú estás diciendo, tú tendrías hoy día un pueblo tipo Rumania levantado y que entra y chao. Pero no es así. Tú tienes una cantidad de gente que sale a defender a Maduro, para mi modo de ver, en una forma absolutamente enorme todavía. A pesar de que se le fue el petróleo al piso, de que hay escasez, de que hay cosas, hay una cantidad de gente bastante, por números muy grandes. Es cierto, la oposición dice que llevó 7 millones de personas al referéndum. Y no hay una posible forma de contrarrestarlo, porque ellos mismos dijeron que habían quemado los registros para que los registros no los tomaran el chavismo y lo fueran después a buscar uno a uno. Por lo tanto, tú no sabes, tienes que creer. Y hay mucha gente que basta que le digan 7 millones y cree todo. Y por otra parte, el gobierno de Maduro dice que llevó 8 millones a la Asamblea Constituyente, que tampoco hay muchas formas de saberlo. Hoy día, más de los que lo eligieron. O sea, no perdió nada de popularidad en ese tiempo. Es que eso pasa cuando tú tienes los países divididos. Pero lo único que sí es cierto es que aparentemente todavía, ni con el poder de Diosdado Cabello, ni las Fuerzas Armadas, ni todas las cosas, el gobierno de Maduro puede ponerle la pata encima a la oposición, y la oposición no puede hacer más que movilizaciones en la calle, porque no tiene los números, ni la fractura al interior del gobierno que necesitaría para que eventualmente pudiera hacer algo más. Entonces es una situación súper trágica en ese sentido. Porque ahora vamos a ver, hoy día en la mañana se define, vamos a ver qué es lo que ocurre efectivamente, porque se supone que hoy se instala la Asamblea Constituyente en el lugar físico que ocupa la Asamblea Nacional. Entonces, ¿quién va efectivamente van a estar ahí defendiendo los escaños? A los puñetes. O sea, acá hoy día vamos a ver definitivamente este es el punto de clivaje. ¿Qué es lo que ocurre en Venezuela, creo yo? Mario Villalobos, Sebastián Sichel, Fernando H., muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.